Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos a Paternoster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy de nuevo pues traigo al canal a nuestro hermano Pablo Rioja, que en la anterior ocasión nos dejó un testimonio precioso, el cual vais a encontrar igualmente aquí debajo en el cajoncito de la descripción de este vídeo para que puedas verlo. Pero hoy nos ocupa otra clase de experiencias que él mismo ha vivido, pero antes le voy a pedir a nuestro hermano Pablo que se presente ante nuestra audiencia. ¿Qué tal, José Manuel? Pues nada, buenos Buenos días. días a todos. Feliz de que me hayas vuelto a dar la oportunidad de estar aquí. Soy Pablo Rioja, como bien dices, soy periodista, trabajo en el Diario de León desde hace 17 años y nada, hace un añito que salía a la venta el libro Objetivo Medjugorje, que ahí está funcionando muy bien, que es un poco mi testimonio y el de mi mujer, de lo que vimos allí en 3 viajes que hicimos, de cómo nos cambió la vida y bueno, un agradecimiento sobre todo a la Virgen y a Dios por tantos regalos y tantas gracias que nos han dado, la verdad es así. Entonces, aquí estamos y bueno, lo que hoy te voy a contar, que algo cuento en el libro, ¿no? Me apetece mucho también contártelo y sincerarme y bueno, que ojalá, seguro que mucha gente ha tenido experiencias parecidas y que le pueda ayudar a la gente un poco a ver que la misericordia de Dios, que al final es lo importante. Así es, hermano Pablo. Pues en la anterior ocasión, ¿no? Pues nos contó su experiencia en Medjugorje, Mm. un libro que yo creo que para todos los que nos consideramos hijos de María, pues es de obligatoria lectura, ¿no? Objetivo Medjugorje, lo podéis buscar en la plataforma de Amazon, podéis poner el título del libro o el nombre de nuestro hermano para que os sea más fácil y ahí aparecerá pues ese librazo de nuestro hermano Pablo. Pues hoy nos trae otro tipo de experiencias, ¿no? Para los que somos devotos de las almas del purgatorio, ¿no? Pues vemos que también las almas pues se manifiestan por providencia divina, ¿no? Dios permite tanto una aparición aparentemente física, tú ves a una persona física tal y como la conociste en esta vida, y también Dios se manifiesta o hace que se manifiesten a través de los sueños. Hermano Pablo, yo conozco gente que incluso me dicen que han rezado a Dios pidiéndole que por favor que no se le aparezcan, pero que si es posible, pues que sea a través de un sueño, ¿no? Y tienen cierto reparo, cierto miedo, ¿no? A reencontrarse, pues, de una manera así de sopetón, ¿no? Con ese familiar o ese amigo, ¿no? Como que nos da un poquito de repelús, ¿no? Ese encuentro entre una persona que ya no se encuentra en este mundo, sino ya está, pues, ha dado un paso más allá de este mundo, sino que ya está en la eternidad, ¿no? Y tenemos ese reparo, ese miedo, ¿no? En encontrarnos con ellos, sabedores que un día nos vamos a encontrar igualmente, ya sea en esta vida o sea en la vida eterna, ¿no? Pues, hermano Pablo, pues te cedo el testigo para que nos vayas contando pues esas preciosas historias y que sirva pues para que las personas que han perdido un ser querido, que también ese es el motivo de hacer videos sobre las ánimas del purgatorio, de traer consuelo a esas personas que hayan perdido a un ser querido. ¿Duele? Claro que duele. Pero cuando tenemos estas experiencias, Dios nos da la oportunidad, ¿verdad?, de sentir esa caricia de parte de Dios y ese consuelo que solamente puede venir de Él. Así que, hermano Pablo, adelante. Bueno, muchas gracias. La verdad es que yo no quiero convencer a nadie, siempre lo digo en las presentaciones del libro, ¿no? Digo, si la gente que lee el libro piensa que Pablo perdió la cabeza, no me extraña, ¿no? Porque cuando yo lo escribía dije, mira, no me voy a guardar nada, no voy a mentir en nada ni a introducir ni una sola línea que no sea real. Digo, pero voy a contar mi experiencia, ¿no? Y entonces, a raíz de Medjugorje, es verdad que me empezaron a pasar algunas cosas más allá del viaje, pues que nunca había experimentado. Y me hacía gracia lo que decías. Luego te contaré, porque eso de que prefiero soñar a verlas, con uno de los testimonios que te voy a dar, le pedí a Dios, ¿no? Porque en un principio le dije, bueno, me gustaría verla. Y luego me entró tanto miedo, soy una persona miedosa y que no sé cómo reaccionaría ante algo así, ¿no? Le dije, mejor en sueños, ¿no? Entonces, bueno, te pongo un poco en antecedentes y luego ya vamos avanzando si quieres la historia. Eh, Primero que la realidad del purgatorio, que para mí era muy desconocida, hasta que cayó en mis manos el libro de María Vallejo Nájera, Entre el cielo y la tierra. Ahí
yo lo leí en mi casa, mi madre, que es muy devota de los santos y todas estas cosas, de repente cayó en mis manos, me lo devoré. Nunca en mi vida había reparado en esta realidad. Sí, me habían hablado del purgatorio, pero no me había parado a pensar la importancia que tiene el rezar por las almas del purgatorio, ¿no? Bueno, mucha gente, incluso me he encontrado gente de iglesia, sacerdotes algunos, que dicen que no hace falta rezar por las almas del purgatorio porque ya están salvadas. Y es un error tremendo. Después de investigar mucho sobre el purgatorio, me he dado cuenta que no es así. Primero, que es dogma de fe, que mucha gente no lo sabe, y segundo, que sí que necesitan nuestras oraciones para cortar su tiempo. O sea, ellos por sí mismos ya no pueden salvarse, porque ya han conocido la realidad. Cuando tú ya pasas al otro mundo, digamos, ya sabes de la existencia de Dios, ya todo está revelado. Aquí no, aquí es por la fe muchas veces, ¿no? Entonces, es importantísimo rezar por ellas. A mí esto me ayudó muchísimo. De tal manera, desde que leí aquel libro, siempre que rezo un rosario o siempre que veo una misa, siempre lo ofrezco por ellas. Es algo que sentí también a raíz de Medjugorje, es verdad, que yo sentí que la Virgen me pedía esta misión. Siempre que hagas algo, ofrécelo por ellas, ¿no? Y así lo vengo haciendo, ¿no? Entonces, yo tengo una prima más pequeña que yo, que cuando murieron nuestros abuelos, sobre todo mi abuelo, que fue el primero en morir, ella nos contaba que había soñado con él y que había hablado con él. Y que le había dicho, sobre todo, que le dijera a mi madre y a mis tías que no lloraran, que estaba bien. Y esto yo recuerdo, porque yo recuerdo que lo llevaron muy mal, ¿no? Es verdad que cuando alguien más mayor fallece, te lo esperas, pero es verdad que mi abuelo pues, nos dio mucha pena, ¿no? El día que murió. Y esto consoló mucho, sobre todo, a la madre de mi prima, a mi tía. Esta fue un consuelo muy grande, ¿no? Mi prima siempre dijo que era un sueño, pero que era un sueño diferente. Y yo la creí, yo siempre, porque no se lo va a inventar, ¿no? Lo que pasa es que no entendía muy bien qué tipo de sueño o qué sensación tenía, ¿no? Bien, pero siempre la creí. Bueno, pues después de volver de Medjugorje, de los 3 viajes primeros, 2012, 2013, 2015, bueno, mi padrino, yo tenía con ellos una relación casi de hijo, ¿no? O sea, a mí me han querido muchísimo, bueno, como un hijo. O sea, me han cuidado muchísimo, yo les tenía muchísimo cariño, he hablado mucho con ellos. Mi padrino era profesor de tecnología y también mi madrina era hematóloga, médico aquí en el Hospital de León, la jefa de hematología del Hospital de León. Bueno, los dos ya han fallecido. Mi padrino desarrolló la enfermedad de Alzheimer, ya desde no muy joven, pero sí con 40 y tantos, 50 años empezó con los síntomas, ¿no? Bueno, pues lo típico, te empiezas a desorientar. Yo recuerdo una vez que le encontré aquí por León, por la calle, iba desorientado completamente, ¿no? Cuando ya sabíamos que tenía Alzheimer, ¿no? Bueno, y te deterioras mucho, mucho. De tal manera que mi padrino murió con 70 y pocos años en 2016. Eh, yo recuerdo ir al hospital a verle y era un cadáver. Era un cadáver, ya un cadáver en una cama, o sea, súper delgado, era todo huesos, medio se ahogaba, es duro, ¿eh? Es duro, es muy duro. Yo recuerdo más que fui a verle de las últimas días ya que estuvo con vida y yo mismo allí me impresionó tanto que me mareé, me tuve que salir porque ver así a mi padrino me impresionó muchísimo, ¿no? Sobre todo que te ahogas, porque es lo último que te pasa, o sea, que te olvidas de respirar, ¿no? Bueno, pues falleció y yo a los 20 días estaba por la noche y de repente estoy dentro de un sueño, siempre dentro de un sueño, ¿eh? Y cerca de mi parroquia, en unos salones parroquiales que tenemos cerquita de la parroquia, pues yo de repente es como que estaba subiendo las escaleras a la parte de arriba de los locales y se me aparece mi padrino. Se me aparece de la nada y lo primero que me impresionó es que estaba joven. O sea, que la imagen que yo tenía de mi padrino los días antes de fallecer ya no tenía nada que ver. Estaba joven, no tenía gafas, mi padre no tenía gafas y en esa aparición ya no tenía gafas. Y entonces mi primera sensación es, dentro del sueño siempre, es, ostras, mi padrino está muerto, se me acaba de aparecer aquí ahora mismo, ¿qué pasa, no? Todo muy raro. Pero él daba botes de alegría, o sea, él es como que me vio y daba botes de alegría, tenía una cara de felicidad tremenda, 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 y me abrazaba. Era como que había visto el mayor tesoro del mundo
y tenía que contarlo, ¿no? Y yo sentí en ese momento, fíjate qué cosas son, que tenía muy poco tiempo para estar con él o hablar con él. O sea, que tenía muy poco tiempo. Entonces, él me abrazó, me acuerdo que dábamos saltos de alegría. Yo, claro, muy impresionado porque siempre supe que mi padrino estaba muerto. O sea, dentro del sueño yo sabía que mi padrino estaba muerto, que tenía poco tiempo para hablar con él y él estaba muy feliz y me abrazaba, ¿no? Entonces yo le pregunto en el sueño, digo, pero padrino, ¿estás bien? Y me dice, sí, estoy bien. Y le digo, ¿has visto a Dios? Y me dice, sí, diles que he visto a Dios, que estoy muy bien. Entonces me sigue abrazando y de repente me despierto. Esto lo cuento en el libro, ¿eh? Esto lo cuento en el libro porque hay un episodio que hago referencia un poco a las almas del purgatorio dentro de Objetivo Medjugorje. Bueno, y recuerdo despertarme y decir, ostras, era la madrugada, era las 2 o 3 de la mañana, y quedarme así en la cama, mi mujer Marta dormía, y decir, acabo de tener un sueño que no he tenido en mi vida, ¿no? Pensarlo yo para mí. Y lo primero que a mí me vino a la mente fue mi prima Miriam, decir, uff, creo que he tenido un sueño como el de mi prima. Esto fue a los 20 días de morir mi padrino, ¿eh? Entonces hice una cosa, me puse en la cama, estaba tan nervioso y no quería que fuera una cosa mía de, bueno, pues un sueño más que yo sabía que no era un sueño más, pero dije, bueno, a lo mejor es una ilusión mía, voy a hacer una cosa, no lo voy a apuntar porque los sueños se suelen olvidar, yo nunca me acuerdo de los sueños, o sea, te levantas y ya no sabes lo que has soñado, ¿no? Digo, me voy a meter en la cama y si mañana por la mañana soy capaz de recordar todo el sueño, lo escribo y se lo cuento a mi madrina. Yo siempre pensé en mi madrina. Total, que me hice eso, me metí en la cama y efectivamente, por la mañana cuando me levanto, era capaz de reproducir el sueño perfectamente. O sea, tal cual te lo cuento a ti, con todo lujo de detalles, viendo que mi padrino se me había aparecido. Además, es que apareció, es curioso porque apareció de una pared. O sea, es como que salió de una pared. Era todo un poco extraño, pero yo lo apunté para que no olvidarlo nunca. Y recuerdo que se lo conté a mi madrina. Digo, bueno, igual piensa que estoy loco, pero yo creo que debo de contárselo, ¿no? Y le consoló muchísimo. O sea, ella me creyó desde el principio. Mi madrina era una persona creyente, pero claro, esto era una persona también de ciencias, hematóloga, bueno, que también. Pero me creyó y me dijo, gracias, hijo mío, siempre me llamaba hijo, porque me lo creo y me ha consolado mucho. Es verdad que aquello a mi madrina le ayudó muchísimo a decir, yo tenía la esperanza de que existe la vida eterna, ¿no? Pero con este mensaje de Pablo lo creo mucho más, ¿no? Esto fue la primera vez. Entonces, pues nada, siempre lo he tenido ahí como un regalo que Dios me dio, que la gente dice, pero ¿por qué a ti? No lo sé, no soy nadie especial y los caminos de Dios, pues yo qué sé, pues como las que las otras personas que ven almas del purgatorio, o cada uno tenemos unos dones, yo son regalos, porque quiero decir una cosa, o sea, no son sueños que se puedan forzar, o sea, no es que yo de repente, no, 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 son regalos del cielo, para mí, que Dios te da en un momento y para alguna misión, pues esto, en este caso decirle a mi madrina que estaba bien, ¿no? Yo lo tengo como un regalo inmenso. Después, pasado un tiempo, esto no lo he contado en el libro, nunca lo he contado, lo sabe mi familia, pero me apetece contártelo ya que has tenido pues la amabilidad de pedirme que te dé el testimonio, no me lo voy a guardar. A los pocos años muere un tío mío, que era sacerdote, que era muy querido por toda la familia. Le queríamos muchísimo, era el párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Mercado de León, que es mi parroquia. Él no era tío de sangre, pero mi hermano mayor, desde muy pequeño, le empezó a llamar tío porque sus sobrinos, que eran amigos de mi hermano, le llamaban tío y él se quedó. Entonces, toda la familia le llamábamos tío, hasta mis primos. Era tío Enrique y así quedó para siempre, ¿no? Para nosotros era, bueno, pues eso, como un tío de verdad, ¿no? Hemos ido de vacaciones con él muchas veces, era una relación muy, muy cercana, ¿no? Y él murió también y, bueno, pues eso aquí me afectó muchísimo también, ¿no? Es una persona que queríamos mucho y recuerdo también que a los pocos días de morir, sueño con él. Entonces, ya esta segunda vez, ya no me pilló por sorpresa, ¿no? Ya me di cuenta que era lo mismo, ¿no? Que mi tío, que estaba muerto, venía a darme un mensaje, ¿no? Y en este caso estábamos en casa de mis padres, en el salón, y yo veo que se aparece otra vez. Estábamos todos y se aparece, ¿no? Y viene hacia mí. Y lo que te digo, enseguida supe que venía a decirme algo y que no tenía tiempo y que estaba siendo un sueño diferente. Esto es algo que ya he aprendido cada vez que me ha pasado este tipo de cosas que son diferentes, ¿no? Entonces él me coge y hay algo que me sorprendió. Este es diferente al de mi padrino. Él venía un poco más mayor,
No, no como falleció, pero no joven como yo me vi a mi padrino. Y con la cara más seria, ¿no? Entonces es como que me coge y nos vamos a la cocina, él y yo solos, ¿no? Y le pregunto, tío, pues lo mismo, ¿no? Digo, ¿estás bien? ¿Has visto a Dios? Yo no sé por qué me sale siempre preguntar esto, ¿no? Bueno, supongo que curiosidad periodística dentro de los sueños, ¿no? Pero sí se lo pregunto, ¿no? Y me dijo, donde estoy, las cosas no son blancas y negras, hay matices. Y me dice, todavía no he alcanzado la gloria. Fíjate, o sea, me quedé alucinado, ¿no? Y otra vez me despierto y vuelvo a sentir lo mismo. Siempre que me pasa, me despierto en la noche y esta vez ya me di cuenta que se repetía el patrón con mi padrino, ¿no? Que era un sueño que yo llamo vívido, no sé cómo se llaman este tipo de sueños, pero que son diferentes y me quedé preocupado porque me di cuenta, o yo entendí, por lo que me decía mi padrino, aquí no hay ni blancos ni negros, hay matices, pensé que estaba en el purgatorio. O sea, que él me venía a decir que estaba en el purgatorio, me dijo, todavía no he alcanzado la gloria, fíjate, sacerdote de toda la vida. Y entonces entendí que tenía que empezar a rezar más todavía rosarios por él. Y ya está. O sea, rosarios porque le ayudan mucho a salir del purgatorio, a cortar el tiempo allí. Entonces yo me dediqué a eso, lo dije a toda mi familia me creyó, mi prima ya toda feliz porque dice, bueno, ya no soy la loca que tiene los sueños, ya Pablo también algo de esto tiene, ¿no? Bueno, yo, como te digo, siempre regalos. Este fue la segunda vez, ¿no? Y una tercera, esta ya fue con mi madrina. Mi madrina, fíjate, siempre fue una mujer de fe, pero descubrió Medjugorje después de nosotros y aquello le cambió. De tal manera, le cambió la forma de ser. Mi madrina era, cuando la conocías, era muy cariñosa, muy buena, pero tenía una coraza, digamos, ¿no? De persona dura, de persona exigente, que a mucha gente cuando no la conocías parecía que era incluso borde, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Es una persona súper sabia que, bueno, me ha dado una cantidad de cosas, tengo yo de mi madrina, no hay día que no la recuerde. Entonces, ella en Medjugorje cambió por completo, José Manuel. O sea, el corazón le cambió de tal manera que empezó a decir que ella, mientras viviera, iría allí todo el tiempo que pudiera. Bueno, mi madrina ha ido sin contárnoslo a Medjugorje decenas de veces, de que se escapaba, iba para allá, ¿no? Ya con mi padrino muerto. Entonces, en uno de los viajes, esto me lo contaba ella, en el último, de hecho, ella sintió que la Virgen le decía que le quedaba poco tiempo. Entonces ella se volvió y a la semana, 2 semanas de volver, le descubrieron un cáncer terminal. De hecho, aguantó creo que 3 meses más después de aquel último viaje, ¿no? Ella sintió que la Virgen le decía que se había acabado su tiempo allí, ¿no? Y lo vivió con mucha paz, tuvo tiempo de despedirse porque fue, pues esto, ¿no? Fue progresivo el saber que se iba a morir, pero tuvo tiempo, ¿no? Y yo recuerdo que estaba en el hospital, ella no quiso despedirse de casi nadie, le daba como, bueno, como pena, ¿no? Que la gente fuera a verla en ese estado. Pero a mí un día me escribió al WhatsApp un audio, me mandó un audio y me dijo, hijo, me gustaría despedirme de ti. Y yo subí, por supuesto, yo subí. Y estuve con ella en la habitación y recuerdo que, bueno, estaba uno de sus hijos y nos dejó solos, ¿no? Él sabía que queríamos hablar de nuestras cosas. Yo a mi madre siempre le he contado todo, muchas cosas muy profundas que le he contado de sufrimientos. Y entonces estuve hablando con ella, fíjate si era medio bruja, que me dijo cosas de mi vida, José Manuel, que yo nunca le había contado a nadie. Allí, en la habitación del hospital, estuvimos hablando, me dio una serie de consejos, unas cosas muy profundas. Dice, tú al final, hijo mío, pregúntate todos los días si Dios existe. Tú que ten esa certeza y todos los días llegarás a la conclusión de que sí. Bueno, cosas muy, muy fuertes también de mi vida, ¿no? Entonces, cuando ya me voy a despedir, le dije, mira, madrina, yo siempre la llamaba madrina. Digo, yo solo te pido una cosa, que cuando fallezcas me vengas a decir si estás bien o si necesitas oración. Digo, que bueno, digo, si te dejan, ¿no? Y ella que era muy, muy guasona también me dijo, anda, ¿y por qué no me van a dejar? Bueno, total, que quedamos, este es el pacto que hicimos y en un principio, que me hacía gracia por eso te decía, le dije, bueno, si tienes que aparecerte, te apareces y si no, en sueños. Pero pasados los días, cuando ya falleció, yo le dije mentalmente a Dios mío, digo, mira, si tiene que ser que sean sueños, porque me voy a asustar bastante si de repente se me aparece. Había noches
que yo mismo digo, jolín, si se me aparece ahora mi madrina igual me da algo. Entonces le pedí que en sueños, que si tenía que ser, fuese en sueños. Y curiosamente, fíjate, igual que mi padrino, al día 20, no sé por qué, a los 20 días exactos de fallecer, yo estoy dentro de un sueño, siempre es dentro de un sueño como que vas a otro, ¿no? Y en este caso estaba en la parroquia, nuestra parroquia, la que te decía antes, la del mercado, estaba allí esperando para, no sé, yo estaba allí como en la entrada de la iglesia y de repente me giro y veo venir a mi madrina. Y en ese momento ya supe, dentro del sueño, digo, ostras, mi madrina que me viene a decir si está bien o no está bien, ¿no? Yo ya sabía que era que empezaba un sueño especial y que me venía a decir cómo estaba, ¿no? Y en este caso, al igual que mi tío, no venía joven, venía con el mismo aspecto casi con el que falleció. Venía con la cara así como medio contenta por verme, como diciendo, ves, todo esto con gestos, ¿no? Ves, te prometí que vendría, pero venía un poco seria, ¿no? Y lo mismo que mi tío me cogió y de repente aparecimos como una especie de capilla, que yo no identifico muy bien porque no era de la iglesia, bueno, y yo me reclino en el reclinatorio, fíjate qué cosas, y le empiezo a preguntar, madrina, ¿estás bien? ¿Estás en el cielo? Y me dice, no, todavía no. Y fíjate, me dice, confiésate. Yo llevaba meses y meses y meses sin confesarme. O sea, aquello me impactó muchísimo, ¿no? Porque fue de lo primero que me dijo, confiésate. Y le digo, madrina, desde que te has muerto, estoy rezando muchos rosarios por ti. Y me dice, ya lo sé, sigue haciéndolo. Bueno, yo, esto tal cual, mira, se me pone la piel de gallina de rememorarlo. Entonces, en ese momento, ella me coge y me enseña una pared y esa pared se abre, como las películas, se abre y yo puedo ver lo que hay al otro lado, ¿no? Entonces, al otro lado vi un montón de cuerpos en sombras, eran como sombras de cuerpos atravesados por rayos, como por fuego, como por rayos de sol, ¿no? De repente se cerró aquello, entonces me desperté. Yo lo interpreto, no lo sé, yo lo interpreté como que era el purgatorio, como que ella estaba allí, necesitaba estar allí y por eso me pedía que yo rezase por ella, ¿no? Me hizo gracia que me dijo, sigue haciéndolo, ¿no? Sigue rezando por mí, ¿no? Bueno, pues como siempre, por la noche y al día siguiente me despierto, soy capaz de recordar todo el sueño perfectamente, lo escribo, ¿no? Y eh, se lo conté a su hijo, bueno, yo a su hijo, a uno de sus hijos, tiene dos, le costó bastante. La verdad es que no sé si me creyó o no. Luego, cuando yo lo he puesto en el libro, porque en el libro sí que lo cuento, porque tiene un porqué meterlo en el libro, pues ya mucha gente se ha enterado, ¿no? Yo me puse a rezar mucho por ella y yo siempre he tenido la tristeza, ¿no? De decir, jolín, de mi padrino sé que está en el cielo, pero de mi tío y de mi madrina no lo sé, ¿no? Mi madrina, en ese sueño, también me confirma que mi tío Enrique sí que está en el cielo. Ella me dice, tío Enrique está en el cielo. Y ya tengo ese consuelo de decir, ostras, qué bien, ¿no? Qué bien. Pero quedaba mi madrina. Bueno, yo le he pedido a Dios muchas veces, digo, Dios, de alguna manera, hazme saber, porque han pasado muchos años ya, hazme saber que mi madrina, si está en el cielo o no. Yo he seguido rezando por ella y volví a tener, pasado el tiempo, otro sueño con mi tío Enrique, que ahí sí que sí, ya estaba contento, ya estaba feliz, me dijo una serie de cosas, pero yo le pregunté por mi madrina y él me dijo que todavía estaba en el purgatorio. O sea, fíjate, o sea, me confirmó que estaba en el purgatorio, que es lo que yo sentí en el sueño primero con ella, ¿no? Y aquí va el gran regalo que obtuve, fíjate, este verano en Medjugorje. Medjugorje es una fuente de gracias inmensa. Yo no sé por qué, pero allí la Virgen regala muchísimas cosas, ¿no? Y este verano 2024, estábamos en el Festival de la Juventud, fuimos con un matrimonio amigo nuestro que quiso venir con nosotros a Medjugorje, ¿no? Una alegría, vinieron con todos sus hijos, bueno, una familia espectacular que queremos muchísimo. Y ella, allí en Medjugorje, que le impactó muchísimo, bueno, pues nos confesó que durante las Eucaristías ella tenía una serie de visiones en el momento de la consagración, siempre ve bajar del cielo santos y almas de gente conocida. En el momento de la consagración como que los ve bajar, ¿no? Eso sí me pareció impresionante. Ella lo ve
ella en las Eucaristías llora, dice que se pone a llorar, que no, o sea, porque es muy fuerte, ¿no? El momento de la consagración, ve como el cielo y la tierra se unen, ¿no? Y a Marta, mi mujer, le comentó, que a mí no me lo dijo, dice, pues no sé por qué, en una de estas Eucaristías de Medjugorje, me ha venido a la mente los padrinos de Pablo. Ella les conocía, eran conocidos aquí. Me han venido a la mente Tomás y María Jesús. Entonces, cuando Marta por la noche me cuenta esto, yo dije, ostras, aquí está la respuesta que llevo tantos años pidiéndole a Dios de que mi madrina está en el cielo, ¿no? Y esto después lo he podido hablar con ella, con esta amiga nuestra, este verano, después de Medjugorje, yo ya me atreví y digo, oye, soñaste, no, ¿tú viste esto? Y me dice, sí, ella no sabía que yo no sabía ni que yo había soñado con mi madrina, ni que yo preguntaba si estaba en el cielo o no, a Dios, ¿no? Y me dijo, sí, sí, no sé por qué, les vi bajar del cielo a los dos. Entonces fue la respuesta a decir, mi madrina ya está en el cielo, ¿no? Y aquello, bueno, fue un regalo inmenso, ¿no? Fue un regalo inmenso porque yo no sé por qué, pero es la alegría de saber que Dios te da estas píldoras muchas veces, ¿no? Y que Dios intercede, o sea, que incluso estando en el purgatorio, mucha gente ha tenido visiones. Bueno, María Sima también lo cuenta en sus libros, son impresionantes, ella los veía, ¿no? Cómo tenemos tanta misión con la gente del purgatorio, ¿no? Pero a mí estos tres regalos, estos sueños, he tenido alguno más, ¿eh? Pero bueno, siempre estos son los más impactantes, de ver que necesitan de nuestra ayuda. Así es, Esto, así es, hermano Pablo. Quisiera, pues, confirmar lo que tú dices, ¿no? Incluso con la experiencia de un niño protestante. Hay un librito por ahí de un niño, Bulton, que es protestante, ¿no? Y que hace unos años se escribió ese libro y ese niño, ese pequeño niño, el del cielo es está, real. exacto, el libro El cielo es real, mi mujer me lo compró y me lo leí en día y medio, 2 días me lo leí, me lo devoré, me lo devoré. El niño, siendo protestante, incluso vio a María ante el trono de Dios intercediendo, fíjate tú. Y fíjate la experiencia del niño y tu experiencia, ¿no? Son muy parecidas porque él vio a su bisabuelo, el abuelo de su padre, y se lo dijo, ¿no? Que al padre, que era pastor protestante, ya después, ¿no? De la experiencia, que ya el padre fue viendo que el niño tuvo ciertas experiencias extrañas, y el padre, pues, hacía preguntas, ¿no? ¿Viste a alguien conocido allí? Y dice, sí, vi a tu abuelo, no recuerdo el nombre, ¿no? Y el papá le mostró un cuadrito de una imagen de su abuelo, pero mayor. Mayor y con gafas, como tú has dicho, ¿no? Con gafas y mayor. Y dice, no, ese no es. El niño no lo conocía. Entonces el padre, pues, fue buscando diferentes fotografías y cuando vio su foto joven, el niñito con 4 o 5 años, dice, ese es el que vi. Efectivamente, nuestra apariencia física, nuestro cuerpo físico durante esta vida, pues, se deteriora, ¿no? Nos hacemos mayores, a mí se me cayó el pelo, espero que un día volver a recobrarlo. Yo voy y camino también, ¿eh? y es cierto, ¿no? Que en esas apariciones aparecen súper jóvenes. En la edad en la que tú estuviste más vigoroso, más guapetón, pues esa era la imagen que el niño vio. Igualmente dijo Pablo, dice, allí papá, nadie lleva gafas. Al niño le pareció extraño, ¿no? Porque Qué él bueno. conocía familiares que teníamos ese defecto. Yo también uso gafas, no pasa nada. Y el niño decía que no hay nadie en el cielo con gafas. O sea, en nuestros defectos físicos, pues no lo vamos a heredar. Si yo era sordo en vida, cuando yo esté en el cielo, yo no voy a ser sordo. Lógicamente, esta tara física, pues no la tendría, ¿no? Ni tampoco, pues no sé si alguien es ciego, si alguien es mudo, ¿no? Sino que todo eso, pues, perece junto al cuerpo, ¿no? Y me parece muy, muy interesante, pues, ese punto que has tocado. Sí, sí, a mí me impactó, ¿eh? Porque le vi joven y es verdad que no tenía gafas, ¿no? Y sobre todo la cara de felicidad, José Manuel. Esa cara no la voy a olvidar nunca. O sea, de verdad te lo digo. Era la felicidad plena. Es que no sé describirla. Era una cara de alegría y daba botes. Era como,
tengo que contar esto. O sea, era como, no te puedes imaginar lo que he visto, ¿no? Y me abrazaba, yo recuerdo que me abrazaba, pues esto, como el que ha encontrado a Dios, supongo, ¿no? Porque él me confirmó, sí, sí he visto a Dios, ¿no? Y aquello fue muy impactante, ¿no? Muy impactante para mí, porque, no lo sé, siempre es verdad que está la fe, ¿no? Nosotros en vida tenemos que estar la fe, cada día es un combate, ¿no? A mí me hace sufrir mucho el sentido de decir que a lo mejor te pase también, ¿no? Somos creyentes, tenemos ese regalo de Dios, ¿no? Que no somos mejores, de hecho somos de los peores. Yo creo que Dios siempre elige a los peores y les cualifica, ¿no? Así me siento yo, no me siento ningún elegido ni nadie especial. Y este combate de la fe, igual ayer he tenido un día muy bueno, decir, de ponerme de cara a Dios, y es el sufrimiento de levantarme hoy y tener que empezar de cero, ¿no? Que la fe de ayer no me vale para hoy. Tengo que empezar otra vez, ponerme otra vez de cara a Dios, que este es un combate muy difícil, ¿no? Muy difícil, que te hace dudar muchas veces, ¿no? Yo, fíjate, no tiene nada que ver, pero cuando he escuchado testimonios de los videntes de Medjugorje, les preguntan qué sienten cuando ven a la Virgen, ¿no? Cuando vuelven, ¿no? Dicen, bueno, vosotros ya no tendréis dudas de nada porque habéis visto a la Virgen, ya sabréis que... Y dicen, sí, sabemos que existe la vida eterna, pero el sufrimiento que tenemos al volver es igual que el tuyo y que el mío y que podemos incluso mandar toda la mierda y dudar. Es decir, que es que el combate de la fe, por más que tú veas, por más milagros o cosas que te hayan pasado, el combate de la fe es muy profundo y es cada día, ¿no? Ellos dicen que cuando vuelven de la aparición necesitan primero mucho rato de oración, en ellos solos, de estar solos, de ponerse de cara a Dios y que es verdad que han visto a la Virgen, que ellos consideran que han visto a la Virgen, pero que tienen sufrimientos, que tienen dudas, que tienen tentaciones como tú y como yo. ¿No? Pues imagínate nosotros que no hemos visto nada, incluso yo con este tipo de sueños tengo la certeza de que mis padrinos, de que mi tío están en el cielo, tengo la certeza, aunque no hubiera soñado con ellos, pero era más, de que la vida eterna existe y aún así soy capaz de mandarlo todo a la mierda, ¿no? Porque el demonio está ahí todos los días diciéndome muchas cosas. La tentación ordinaria, que hemos hablado más veces, ¿no? Es la que te machaca realmente, ¿no? Y bueno, pues a mí es un consuelo. Yo veo que Dios es misericordioso, que muchas veces le quiero meter en un tarro y le limito. Y me ayuda mucho el credo porque me he dado cuenta también con el paso del tiempo, por 2 veces dice la palabra todopoderoso, que es algo que me impacta muchísimo, ¿no? Es que Dios es todopoderoso. Y entonces, cuando yo interiorizo esto, digo, es que si es todopoderoso puede hacer lo que le dé la gana, o sea, lo que quiera. Y es verdad que hay muchas cosas, hay muchas respuestas, yo como periodista, y te pasará a ti también como comunicador también, hay muchas respuestas que no vamos a tener en esta vida, ¿no? Yo ya lo estoy esto asimilando, ¿no? Porque hay, ¿por qué se sufre? ¿Por qué se ha muerto un niño, ¿no? Marta, mi mujer, que es enfermera pediátrica, eh, y está dentro del equipo también de paliativos del Hospital de León, de morir a muchos niños, y esto para ella es un sufrimiento muy gordo, ¿no? Ver a un niño que no le tocaría, ¿no? Y el dolor de los padres, esto te hace cuestionarte muchas cosas, ¿no? Y a veces se pregunta, ¿no? Dice, pero ¿por qué Dios permite esto, no? Pues como otras tantos sufrimientos, ¿no? ¿Por qué tanta gente ahora ha muerto en la Dana, por ejemplo, no? Y otros no. Es que son cosas que no van a tener respuesta a lo mejor. A lo mejor Dios te la da o no te la da. No, a mí hay cosas que no me responden. Pero sí tengo ese consuelo de decir, es todopoderoso. O sea, es que no le voy a meter en un frasco diciendo, no, es que Dios no es capaz de hacer nada más que esto, ¿no? Yo lo he aprendido también a raíz de Medjugorje, de ver muchas cosas extraordinarias que yo pensé que no eran posibles y ver que Dios te las da. Y que Dios muchas veces te quita cosas y luego te da el 100 por 1 en otras. Pero a mí me fastidia porque no hace spoiler, que es lo único malo que le he hecho yo en cara a Dios. Digo, joder, siempre me llevas casi al límite para rescatarme, ¿no? Siempre me siento a lo mejor como Pedro, ¿no? En el mar, que te ahogas y cuando ya piensas que te vas a ahogar, Dios tira de ti, ¿no? Es un poco la experiencia, pero tengo ese consuelo de decir, es capaz de darte tantos regalos. Para mí esto de mi madrina sobre todo, esto de esta amiga que me dijo, me han venido a la cabeza los padrinos de Pablo, no sé por qué, y les he visto. Bueno, pues a mí me dio la respuesta después de años, es decir, mi madrina está en el cielo. Así es. Yo, Dime, Pablo. no, perdón. Luego no es nada, es decir, luego he hablado con muchísima gente de iglesia y de no iglesia que han tenido sueños parecidos. La mujer de un muy amigo mío que también es médico, su hermana se mató cuando era joven y ella soñó con ella y le dijo lo mismo. Le dijo,
dile a papá y a mamá que estoy bien. Es que es increíble, ¿no? Porque, bueno, es verdad que tiene que ser muy duro, ¿no? La muerte de un familiar y sobre todo de un hijo tiene que ser muy duro, ¿no? Pero tener Lo ese más. consuelo es de decir, diles que estoy bien. Pues un poco lo que decías de Colton, ¿no? Que yo también me he leído ese libro que es espectacular, ¿no? Yo creo que también vi a una hermana suya, si no me equivoco, Sí, exacto. que murió en la barriga de su madre, ¿no? Que no llegó a nacer y que la vio y se lo Ujú. contaba a su madre, que yo creo que ahí es cuando la empezaron a un poco A a creer. creer al chaval este, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, los regalos de Dios y los caminos son insondables, ¿no? Dice también el Evangelio, algo así, ¿no? Vuestros mayores tendrán visiones y vuestros hijos sueños, o algo al revés, no sé si lo estoy diciendo bien, ¿no? Ujú. Es que está todo escrito. Lo que pasa es que se nos olvida, ¿no? A mí se me olvida muchas veces el poder que tiene Dios, ¿no? Incluso hoy estoy hablando contigo y a lo mejor mañana me encuentras por ahí y dices, pero Pablo, ¿qué te ha pasado, no? ¿Qué duda de fe, no? Porque el demonio te va atacando. En cuanto más cerca estás de Dios, los ataques son más sutiles. Eso también lo he descubierto con el paso del tiempo, ¿no? Más cerca de Dios, más sutil es el ataque, ¿no? El demonio gana muy poco, también lo aprendí esto después de Medjugorje, ¿no? Gana muy poco con las cosas extraordinarias, con el poder extraordinario que tiene, porque es mala publicidad, ¿no? Al final te asusta y a mucha gente le acerca a Dios. A mí ver aquello de los endemoniados que hablábamos el otro día me hizo decir, si esto es verdad, Dios más verdad todavía, ¿no? Y me acercó muchísimo más a Jesucristo, ¿no? Pero la tentación extraordinaria es la que te mata. A mí es la que me destroza, la que me levanto y me dice, no vales para nada, no te vas a salvar, no cambias, siempre hacer los mismos pecados. Y es un machaque que si tú dialogas con él, me acuerdo un exorcista, Juan José Gallego Salvadores, que ya falleció, que fue exorcista de la diócesis de Barcelona muchos años, ¿no? Él era de León, pero estaba allí. Yo le entrevisté para el periódico y después de la entrevista, él me decía que el demonio siempre, bueno, que no hay que dialogar con el demonio. O sea, que no hay que dialogar con el demonio. Que cuando empieza el rucu por detrás, hay que pasar, ¿no? Porque te engaña de verdad, ¿no? Entonces, bueno, perdón que igual me estoy desviando del No, tema, no, ¿eh? para nada. Me parece súper interesante. Lo más importante, ¿no? Y lo decíamos antes de entrar al directo, pues es que estos sueños lo que nos traen es consuelo, ¿no? Mm, Porque según has comentado, ¿no? Hubo tan solo un pequeño lapso de tiempo entre el fallecimiento y los mm, sueños. Por eso es, ¿no? Fíjate qué bueno es nuestro Señor, de que aún en nuestro dolor, ¿verdad? Estamos rotos, estamos pues totalmente destruidos por la pérdida de un ser querido y el Señor permite que ese alma, no por el bien de ese alma, porque ese alma ya pasó a la eternidad, sino por el bien nuestro, ¿no? Para que el mm, Señor te dice, ¿no? Entre otras cosas, no es el final la vida. Tu familiar está bien, no debes de sufrir. Es un pequeño instante en el cual no vas a estar viéndolo, ¿no? Porque si comparamos, no sé, si uno tarda en morir 20 años, que es 20 años comparado con la eternidad, ¿no? Es un suspiro, ¿no? Y por eso, pues el Señor permite esos sueños, apariciones y diferentes experiencias, pues para traernos consuelo. Mucha gente dice, ¡ay, qué miedo! No, miedo no, qué consuelo te trae Dios, ¿no? mm, Lógicamente, si yo estoy en el salón viendo la tele tranquilamente y se me aparece un familiar que ya ha fallecido, pues lógicamente yo me voy a llevar un susto de repente. Quizás cuando pase 10 segundos pues ya me voy adaptando a esa visión, ¿no? Pero preferiblemente son sueños como le ocurre al hermano, ¿no? Sino esas apariciones sí se dan. Sí se dan. Incluso yo he escuchado a sacerdotes muy conocidos aquí en esta plataforma, en YouTube, y negando que los seres queridos se aparecen. Y digo, ¿cómo puede decir eso ese sacerdote cuando eso es algo que es Vox Populi? Ahí tenemos el libro que has citado, Entre el cielo y la tierra, ¿verdad? De Vallejo Nájera, un libro que yo igualmente me lo he devorado. Es un libro que mm. está escrito con muchísimo cariño, un libro muy fresco, pero que toca temas muy serios de la fe católica, ¿no? Que es el purgatorio. Y otro punto que has tocado y me parece muy interesante, Pablo, el meditar el credo. Porque estamos en Mm, misa, ¿no? Hagamos nuestra profesión de fe y comenzamos la retahíla. Creo en Dios Padre mm, Todopoderoso, ¿no? Y llegamos casi al final, ¿no?
creo en la vida eterna, no, creo en la comunión de los santos, la resurrección de la carne, la vida eterna, pero lo decimos de carrerilla y a veces ni nos damos cuenta, ¿verdad? Creo en la comunión de los santos. Lo que ha ocurrido en esa experiencia de Pablo, eso es la comunión de los santos, pero en la práctica, no en la teoría. Yo puedo leer el catecismo y puedo leer que es la comunión de los santos, ¿no? La doctrina de la iglesia, pero es que nuestro hermano Pablo y todos los hermanos que han pasado por el canal, pues lo han vivido en la práctica. Dice el catecismo y es lo que enseña la iglesia, que esa unión que nos une pues, a nosotros, a la iglesia peregrina, la militante, lo que nos une con la iglesia purgante y la iglesia triunfante es el amor. Y esos encuentros se dan en base al amor que nos tenemos. Decía San Pablo que los dones espirituales van a pasar. Profecía, sanación, todo eso, ¿no? Profecía. Pero lo único que no va a pasar es el amor. Y yo recuerdo, Pablo, en el funeral de mi tío Salvador, yo tenía unos 15 o 16 años, ¿cómo pasa el tiempo? Hace ya 30 años de eso. Tengo 45 en la actualidad y hace 30 años que ocurrió eso y justamente en este mes, en el mes de noviembre. O sea, se cumplirían 30 años exactos del fallecimiento de mi tío Salvador. Y el sacerdote, en la homilía, no recuerdo nada más de la homilía, no me preguntes, pero sí se me quedó grabado a fuego en mi corazón y en mi mente la siguiente frase. El amor no hay quien lo mate. Y eso yo, ahora de adulto, pues me doy cuenta de la dimensión pues de esa frase, ¿no? El amor no hay quien lo mate. Y te prometo que no, que ese amor que yo siento por mi tío, nadie lo ha matado. Ni el amor que sentía mi tío en la tierra, o que tiene ahora en el cielo o en el purgatorio, pues ese amor sigue muy vivo. Y esa es la comunión de los santos, ¿no? Lo que nos une, ¿no? A los que estamos peregrinando con la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Y por eso yo, a los hermanos que nos están viendo, pues me gustaría que se pararan, ¿no? Suelta la escoba, suelta el plato, deja lo que estás haciendo y medita, ¿no? El credo, ¿no? Punto por punto. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Y meditarlo, ¿no? Así, brevemente, así el credo entero. Y nos daremos cuenta, pues, de la grandeza, de lo bien que nos hace eso, ¿no? El meditar, el intentar escarbar tras cada punto que nos enseña la iglesia en ese credo, la riqueza que tenemos. Tenemos una riqueza que eso en ninguna iglesia ni denominación fuera de los muros de la iglesia católica vamos a encontrar. Y aquí se encuentran las respuestas donde allí no la encuentran. Es verdad, y mira, me ayuda mucho esto que dices, porque no solo el credo, es que yo poco a poco, porque soy un desastre, y siempre lo digo, soy un desastre o sea, de católico, soy el menos ejemplar de todos, ¿no? Pero poco a poco, fíjate, José Manuel, voy descubriendo no solo el credo, sino todas las oraciones y todas las cosas que se dicen durante la misa, que como tú bien dices, yo repito como un papagayo, la retahíla porque te las sabes de memoria, pero que cuando las estoy empezando a interiorizar, y digo, pero esto es muy profundo. O sea, estos son oraciones que no son magia, ¿no? Como cuando se invoca. No, que son oraciones de muchísimo poder, ¿no? Por ejemplo, una que me ayuda a mí mucho, ¿no? Justo antes de recibir la comunión, dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. O sea, yo que he tenido un mogollón de problemas con las piernas, los pies, porque juego mucho, hago mucho deporte, me he lesionado 1000 veces y tú tienes 45, yo tengo 40 y bien sabes que cuanto más mayor te haces ya las recuperaciones son peores, las lesiones ya cada vez peor, ¿no? Y yo, fíjate, que me encanta hacer deporte, me encanta jugar a fútbol sala, a pádel, he estado hasta 2 y 3 años sin poder hacerlo por lesiones que no se curaban. Bueno, pues por lo que sea, esto de Señor, no soy digno que entres en mi casa, que es súper profundo, que es una parte de Evangelio, ¿no? Que es yo creo que el romano con tanta fe dice, si no hace falta que venga, Dios mío, Jesucristo dice, sí que con que lo mandes, ya está, ¿no? Es de una fe y una profundidad y está dentro de la misa, que si está dentro de la misa es por algo, justo antes de la comunión. Bueno, pues yo, José Manuel, me lo empecé a creer. O sea, primero lo descubrí, ¿no? Decir, esto no es, ala, lo han puesto aquí, pues ala, para rellenar, ¿no? Y yo empecé a interiorizarlo
y cada vez que iba a misa se lo decía, digo, Dios mío, no lo merezco, o sea, no lo merezco, pero si tú quieres, me puedes curar. Bueno, pues pasa el tiempo y me acabo curando. Y aunque no me curara, ¿no? El hecho de profundizar, de creerme, porque al final hay algo que me gusta mucho de todos los pasajes en los que hay, en los que Jesucristo hace algún milagro, ¿no? De sanación, ¿no? Porque al final siempre acabo diciendo, tu fe te ha salvado. O sea, no soy yo, es tu fe. Y muchas veces es esto, ¿no? Muchas veces nos falta, a mí me falta esa fe. Me falta. ¿Por qué a otros les pasan cosas y a mí no? ¿No? Pero cuando tú realmente te lo crees, jolín, pues yo lo interioricé y dije, si es que si Dios quiere me cura. Pero con humildad, ¿no? No hace falta tampoco. Bueno, también te diré que a veces me enfado con él y digo, jolín, ya de mala leche, ¿no? Porque soy así, ¿no? Pero realmente con humildad. Pues en la misa está cargada de oraciones de poder. Bueno, la misa y no solo la misa, ¿no? El rezo del rosario, el credo, cualquier cosa. Si tú la interiorizas, dices, pero qué profundidad tiene todas estas palabras, ¿no? Y qué poder de sanación tantas veces. Así es, así es. Es como dijiste, ¿no? Estamos con la retaíla, ¿verdad? Mm, No sabemos las oraciones pues de memoria, pero no sabemos mm, el alcance, ¿no? La riqueza que se encuentra pues dentro de la misa, ¿no? Y esos sueños, ¿no? Como dije antes, ¿no? Pues son para nuestro propio consuelo, ¿no? Las almas, pues, ellas están en paz. Hermano, te dijo en una ocasión, dijiste al comienzo del testimonio, que un sacerdote te dijo, no hace falta rezar, ellos ya están salvados, ¿no? Es una verdad a media. mm, Sí, estás en el purgatorio, tengo la certeza de que mi camino ya va va para el cielo. No me he condenado, aunque quizás me salvé en extremis por la misericordia de Dios, pero mi camino, mi objetivo, pues es el cielo. Y es una verdad media porque digo, ¿no? Que sí, estás salvado, pero imagínate de que estás en un desierto y que sí, que estás próximo a salir de ese desierto, pero tenemos una botellita de agua muy rica, muy fresquita, y no se la ofrezco a esas personas porque sí, ya está saliendo del desierto. Le falta para la ciudad, pues no sé, 10 kilómetros, ¿no? Pues sería un pecado de omisión, ¿no? El no poder hacerlo, ¿no? Dice Santiago que si podemos hacer un bien y no lo hacemos, pues estamos cometiendo un pecado, ¿no? O sea, si yo y Pablo y todos los que nos están viendo podemos hacer un bien, pues no sé, una ejaculatoria, una limosna a una persona que vemos en necesidad, pero hecha desde el corazón. No, no esas obras para que nos hagamos ¿verdad? Los buenos, los santos delante de la gente, ¿no? Sino algo que florece del corazón, ¿no? O conseguir una indulgencia, un rosario, una oración personal, ¿no? Por ese alma, ¿no? Si no lo hacemos, si sabemos que podemos ayudarles, hombre, si yo soy protestante y yo, pues, no creo en eso, pues quizás por ahí se pueden salvar algo, ¿no? Pero si yo sé que yo puedo ayudar a esa alma con mi oración y se me pasa por la cabeza, ahora tengo un tiempito, podría orar, pero no, me voy a ir a jugar, pues no sé, al fútbol o al ordenador o con el teléfono, pues estamos omitiendo pues una obligación como cristianos, ¿no? El rezar por por esa alma, ¿no? Y fíjate, hermano, que el tema del purgatorio, igual que el infierno, igual que la realidad del demonio, ¿no? Como comentaste antes, ¿no? Hay incluso sacerdotes que no creen siquiera en en el purgatorio, ¿no? Este que tú te encontraste, pues sí, ¿no? Al menos admitía la existencia del purgatorio y sabía que de ahí va al cielo. Pero yo me he encontrado sacerdotes que me decían, no, eso es una verdad de fe, yo la creo, sí, está dentro de la doctrina católica, pero no es dogma. Y sí, que sí, es yo, dogma, sí. y que yo, un soldado raso, le tenga que decir al padre, no padre, eso no es así, como usted dice. Fíjese en el concilio de Florencia, el Mm, concilio de León, fíjese los primeros cristianos cómo sí creían y elevaban oraciones, ¿no? Incluso la arqueología, hay diferentes inscripciones en las cuales los primeros cristianos rezaban por las almas, por las almas, ¿no? De los fallecidos, ¿no? Y después de un tiempo de reflexión me daban la razón, pero es que yo no tengo que por qué. Hombre, sí tengo por qué, porque es una obra de caridad, ¿verdad? Enseñar al que está confundido, él no sabe, pero es que eres un sacerdote.
eres un sacerdote y en ese tema pues andas un poquito verde, ¿no? Y entonces pues luego incluso me lo reconoció, ¿no? Dice, sí, es que en el seminario es que no nos enseñaron eso, nos enseñaron tal cosa. Digo, pues qué mal, ¿no? Qué mal. Sí, de verdad que no, hay que rezar mucho por los sacerdotes, no lo hacen por mal. Es verdad que muchas veces no se lo han enseñado y si a ti algo no te Así lo es. enseñan, o lo aprendes por tu cuenta o alguien te lo cuenta, o toda tu vida crees en que es así y ya está, ¿no? Entonces, la Virgen dice mucho en los mensajes de Medjugorje que recemos muchos por sus hijos predilectos, que son los sacerdotes, que recemos mucho por ellos, ¿no? A mí es verdad que a veces me sale juzgarles en muchas cosas, Sí, pero enseguida se me pasa cuando pienso, yo no soy mejor. Yo no soy mejor. O sea, y si yo he tenido alguna suerte de por ser inquieto o porque, yo qué sé, Dios me ha dejado ver otras cosas, o me va dejando ver otras cosas y a otros no, como bien dices tú, hay que corregirles con amor, porque es así, ¿no? A mí me sorprende. Pero no solo de sacerdotes, me he encontrado con laicos, catequistas, gente que predica esto, ¿no? Que no, esa obsesión que tenéis por rezar, porque yo conozco muchos chicos jóvenes que rezan por las almas del purgatorio, ¿no? Que tienen esta inquietud porque en su familia se lo han inculcado, ¿no? Y les dicen que no hace falta, que ya están salvados. Es verdad, como bien decías tú, el que está en el purgatorio ya solo hay un camino, que es el cielo. Pero no es menos cierto, y si uno ha leído el libro de María Vallejo Nájera u otros, que allí no hay tiempo como lo entendemos aquí, pero sí que hay un tiempo, porque en algunos de los testimonios de ese libro, y no quiero destriparlo, sí que se le aparece gente que lleva, digamos, si lo pasamos a nuestro tiempo, bastantes años, bastantes años. Fíjate, el caso de mi madrina, yo no sé en qué momento llega al cielo. Yo sé que cuando muere no va directamente, ¿no? A mí, a veces, mira, me molesta que yo lo entiendo, ¿eh? Cuando en un entierro el sacerdote, bueno, nuestro hijo fulano ya está gozando de la presencia de Dios, yo sé que eso lo hacen como un consuelo y como una esperanza, y seguro que hay gente que va directo al cielo, ¿no? Pero yo siempre pienso que no, que a lo mejor no, que a lo mejor habría que decir, y por si acaso no está, recemos, ofrezcamos misas, ¿no? Nunca sobra, ninguna oración sobra, porque imagínate que estuviera ya en el cielo tu ser querido. La Virgen y Dios, esas oraciones las repartirán para otras almas que están en el purgatorio y que las necesitan y que van a interceder por ti, ¿no? Porque esto es una promesa, ¿no? Las almas cuando alcanzan el cielo interceden por ti, por su ayuda, ¿no? Es como que te devuelven un poco la ayuda que les hiciste. Entonces, nunca está de más rezar por ellas. La iglesia purgante, si es que no entiendo que no crean, pero es que es así, ¿no? Iglesia purgante. Perdón perdón, que se me puso una llamada. Entonces, bueno, hay que rezar mucho, ¿no? Es una realidad que merece mucho la pena ahondar en ella, el purgatorio, que haya gente que se le aparece en las almas directamente. O sea, que es que hay muchas píldoras que Dios da que no hay por qué creerlas, ¿no? Porque esto no es el Evangelio, pero sí que van completando un poco la vida espiritual, ¿no? Y ver que Dios es muy grande y que todos somos válidos, ¿no? Porque mi oración ayuda a otro, ¿no? Y cuando yo esté allí, a lo mejor, si estoy en el purgatorio, agradeceré muchísimo que alguien se acuerde de mí, rece por mí. Yo, fíjate, tú te lo imaginas como el desierto, que me gustaba mucho ese ejemplo. Yo, ¿sabes cómo me lo imagino? Cuando yo rezo un alma, pensaba en mi madrina, por ejemplo, ¿no? Pues la veía en un túnel, como en un túnel de una carretera, en un túnel, sin luces, ¿no? Entonces, cada Ave María, yo me imaginaba que se encendía una luz y ella podía avanzar un poquito más. Y otro Ave María, otra luz que se encendía, ¿no? Y era como más cerca de salir de ese túnel, ¿no? Es una manera que tengo yo de imaginármelo que me ayuda a decir, no estás haciendo esto en vano, ¿no? Bueno, Pues fantástico, Pablo. Yo te agradezco pues que hayas abierto tu corazón pues aquí en el canal con tus experiencias y espero que ayude pues muchísimo, ¿no? A las personas que hayan perdido a un ser querido y les lleves el consuelo, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Porque Dios si permite eso, ¿no? Si permite estos sueños, esas apariciones, pues es para sacudirnos un poco, ¿no? Y uh-huh, darnos cuenta, y para que nos demos cuenta de que esta vida es efímera. Estamos uh-huh. hoy aquí, hoy estoy aquí con Pablo, ¿no? Pero yo no sé, dentro de un rato, mañana, pasado, dentro de un año, yo no sé si yo podré ver a nuestro hermano Pablo en otra ocasión. No tenemos la seguridad, ¿no? De que vamos a estar aquí. Y yo, pues, sí deseo ardientemente, nunca mejor dicho,
pues que recen por mí, ¿no? Y por mi estancia en el purgatorio, porque yo soy consciente de que no soy santo, ¿no? Estoy en la lucha, ¿no? Estoy en la lucha de que quiero ser santo, pero no sé si el Señor, pues, me verá, pues, si soy digno de Él, ¿no? En el día aquel, y quizás, pues, tenga que pasar un tiempo, como dijo el hermano Pablo, pues, en el purgatorio. Pues, hermano Pablo, mil gracias por estos bellísimos testimonios, que yo creo que son unas cápsulas preciosas para que los hermanos, pues, tomen conciencia, ¿no? De que nuestros seres queridos nos aman, nos siguen amando desde la eternidad, nos desean que estemos bien, que no nos preocupemos, que no lloremos, somos débiles y vamos a soltar lágrimas, lógicamente, pero que sean de alegría también, ¿no? Que cambiemos esas lágrimas de pena por lágrimas de alegría, porque esto es como un lapso de tiempo, ¿no? Es un anuncio de televisión en la televisión, ¿no? Ese pequeño instante es lo que vamos a tardar comparado con la eternidad hasta que podamos ver, pues, a nuestros abuelos, padres, amigos, seres queridos en general, ¿no? Esa es la esperanza que el Señor nos dio, la vida eterna y una vida en abundancia, ¿no? Vamos a tener vida en abundancia, como decía el Señor, y no una vida, pues, mezquina, ¿no? Ni una vida, pues, eh, eh, corta ni menguada, ¿no? Sino que vamos a tener una vida en abundancia, y la vida en el Señor, pues, es una vida que ni siquiera en esta vida vamos a poder tener una dimensión, ¿no? Dice San Pablo que el cielo que él vio, la visión que él vio del cielo, pues que ni es lo que ojo vio, ni lo que oído oyó, ¿verdad? Para todos los que creen en el Señor, eso está reservado. Y seguro que tus familiares y los míos estarán allí, y los que no, pues estarán purgando. Y Dios no quiera, pues que ninguno de nuestros seres queridos pues se hayan condenado. Por ahí tenemos que esforzarnos en la oración por las almas del purgatorio y también por la conversión de nuestros seres queridos, pero ya desde aquí, desde aquí. Pues hermano Pablo, te mando un fortísimo abrazo, y que recuerden los hermanos que han llegado hasta aquí en el testimonio, pues que disponen de ese precioso libro, Objetivo Medjugorje, de nuestro hermano Pablo Rioja. Lo pueden encontrar en Amazon. Muchos hermanos preguntan ¿en qué país se puede encontrar? En cualquier país. Siempre que haya Amazon, amazon.com, y desde allí pues te van a redirigir pues a la plataforma y podrás adquirir ese precioso libro. Pues hermano Pablo, un abrazo enorme, se te quiere, y no te vayas todavía. Vamos a cerrar la transmisión, pero no te me vayas, no te me escapes. Pues hermanos, que Dios os guarde, Dios os bendiga.